lo que el Espíritu tuyo nos quiera dar a través de Juan. Lo bendecimos y lo ponemos en tus manos y creemos que tú vas a hablar a través de él y vas a fluir a través de él. Señor, estamos expectantes para escuchar tu palabra a través de tu siervo. Ya lo ponemos en tus manos, lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, pues soy Juan Garibaldi, para los que no me conocen, y para mí es un gran privilegio la primera vez que predico haciendo aquí en mi iglesia, donde he crecido y me he alimentado de la fe, y donde he echado raíces en la fe del Señor, ¿no? Y qué bueno que el pastor ya presentó este tiempo, porque realmente todo no se trata de mí, sino que se trata de Cristo en nosotros, la esperanza y gloria. Realmente yo no vengo hablando en mi propio nombre, sino en el nombre de Jesús, y no vengo con un mensaje elaborado por mí, sino que yo digo como él decía, mi mensaje no es mío, sino el que me envió. Y él dijo, así como yo he sido enviado, así yo os envío. Entonces yo no tengo un mensaje elaborado por mí, sino que vengo a hablar la palabra de Dios. Y por eso vengo con la confianza de que no estoy hablando algo mío, sino que lo que estoy hablando está cimentado en lo que él dijo. Entonces, bueno, me pongo la mano del Señor y realmente ya hemos orado, ya hemos presentado el tiempo y os animo a que realmente vengáis conmigo a Lucas 6. ¿Sí? También quería darle las gracias al pastor por darme la oportunidad y a todos vosotros por vuestra atención. De antemano os doy las gracias. Os pido vuestra atención para que el Espíritu Santo nos haga lo que nos quiere hablar en este momento. Dice Lucas 6, del 46 al 49. Cuando el decano me decís amén, por favor. Sí. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. También voy a leer un texto paralelo para abundar un poquito más en la profundidad de este texto, que es Mateo 7, del 24 al 27. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y realmente cuando el pastor me dio la oportunidad de predicar, yo le pedí al Señor que me diera un mensaje realmente relevante para este tiempo y que no fuera algo que yo lo seleccionara, sino que fuera que lo pusiera en mi corazón. Y realmente ha sido así. Hace 2 semanas que el Señor me viene con este texto y ni siquiera porque lo he leído. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Cuando me pongo a profundizar, pues el Señor hace saltar la palabra Señor de este texto y yo digo, bueno, esta es la dirección que el Señor me da. Y por aquí he comenzado. Entonces, realmente mi intención a través de este mensaje es que todos crezcamos en el conocimiento de Jesucristo como nuestro Señor. Así le he puesto el título del mensaje, nuestro Señor Jesucristo. Tenéis los apuntes ahí que lo he facilitado para que podáis darle un mejor seguimiento a la prédica. Por tanto, todo lo que voy a estar tocando está anclado en la palabra Señor. Bueno, dice, por ejemplo, para profundizar un poco en lo que es la palabra Señor, voy a tocar 2 puntos principales. ¿Qué significa y qué conlleva? Repite conmigo, ¿qué significa? ¿Y qué conlleva? Okay. Entonces, en el Antiguo Testamento aparece la palabra Señor alrededor de 764 veces, de las cuales 668 más o menos, la palabra utilizada es Adonai. En Éxodo 27 tenemos el mandamiento del Señor que dice, no utilizarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces los judíos, en base a este mandamiento,
ellos eran muy celosos y decían, hey, ni se te ocurra utilizar el nombre del Señor. Entonces de ahí viene el nombre Adonai. Entonces el nombre Adonai proviene de Adón, del hebreo, que significa dueño o amo. Entonces ellos no utilizaban el nombre de Jehová, muy pocas veces aparece específico pronunciado por hermanos en el Antiguo Testamento, sino que ellos utilizaban el nombre Adonai, que significa dueño o amo. Entonces los cristianos de la iglesia primitiva, cuando utilizaban el nombre Señor, estaban entendiendo realmente que había una conexión entre el Dios del Antiguo Testamento y Jesús. Por eso se referían a él como Señor, ¿no? Y realmente esto lo podemos ver en Hechos 2:26, que Pedro, hablando a Israel, a Jerusalén, le dice: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está el contexto. Entonces, por eso los fariseos no podían soportar la doctrina de Jesús, porque él se decía a sí mismo que él era el hijo del hombre de Daniel 7, y él mismo decía que era hijo de Dios, ¿no? Él mismo se identificaba como el Cristo, el enviado de Dios, y decía que había venido del cielo. Entonces, los religiosos, los grupos religiosos de ese tiempo, no soportaban la doctrina de Jesús. Y por ejemplo, yo busqué aquí en el comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento, dice lo siguiente, sobre la autoridad de Jesús: ningún maestro judío adjuntaba tanta autoridad a sus palabras como Jesús. Cada autoridad estaba reservada para la ley misma. Entonces, por eso ese celo de los fariseos, de quien se piensa, ¿no? Realmente para venir hablando como si es el padre de Nasha, ¿no? El hijo del hombre de Daniel 7. Entonces, este es el primer punto para realmente entender un poquito qué significa la palabra Señor. La palabra Señor significa amo, dueño. La palabra Señor denota pertenencia, posesión, denota una persona que posee algo o a alguien. En aquel tiempo en el que se utilizaba esta palabra, era utilizada para los esclavos, ¿no? Y por ejemplo, tenemos ejemplos también que la palabra Adonai se utilizaba para el Señor de las viñas, el Señor de las mies, el Señor de la casa y el Señor del día de reposo. Por ejemplo, estos fueron textos que el Señor mismo lo utilizó. Y por ejemplo, el segundo punto es ¿qué conlleva? Repite conmigo, ¿qué conlleva? Okay. Si Él es nuestro amo, eso conlleva que nosotros somos sus siervos. Eso conlleva. Entonces aquí tengo varios ejemplos que lo he dejado ahí en los apuntes. Por ejemplo, María. ¿Qué respondió María cuando el ángel Gabriel vino a profetizar sobre el nacimiento de Jesús? Y ella le dijo: he aquí tu siervo. ¿Qué respondió Samuel cuando el Señor le llamó a intimidad? Habla, Señor, porque tu siervo te escucha. ¿Qué respondió Abraham, por ejemplo? ¿Cómo se dirigió Abraham a los 3 varones de vestiduras blancas? Hey, si ha echado gracia delante de ti, no pases de tu siervo. En el Salmo 8, David resalta, por ejemplo, la gloria de Dios y la honra del hombre. Y él habla sobre cómo Dios es nuestro Señor, pero Él también nos ha dado autoridad a nosotros para señorear. Por ejemplo, tenemos al primer Señor de la tierra, Adán, y al segundo Señor de la tierra, Cristo. Entonces, Él es nuestro Señor. Adán perdió la autoridad porque pecó, desobedeció, se salió de la autoridad. Rompió las reglas de estar bajo la autoridad de Dios. Y por eso perdió la autoridad de señorear sobre la tierra, ¿no? Entonces, mira qué significa la palabra esclavo. Persona que legalmente es propiedad de otra, cuyo sustento y propósito eran determinados por su amo. Yo, por ejemplo, no puedo imaginar mi vida sino por los propósitos que Jesús le da a mi vida. Entonces, yo no es que realmente digamos soy esclavo de Cristo, aunque Pablo lo decía, somos esclavos de Cristo, a precio de sangre Él nos compró, dice la palabra, ¿no? Y mira este punto que dice: Jesús es nuestro amo y Señor. En 1 Corintios 6:20, Pablo mismo dice: ya sea que vivamos o morimos, del Señor somos. Ahí habla de la pertenencia de que somos de Él, ¿no? En 1 de Pedro 1:18 también encontramos el ejemplo, ¿no? También. Y en Lucas 17:10, el Señor mismo dice: y cuando hagáis lo que se ordene, vosotros mismos digáis de vosotros, somos hijos inútiles. Aquí vemos realmente que hay una coherencia entre que Él es el Señor y que nosotros somos sus siervos.
Luego también tenemos en Apocalipsis 3:5, yo lo voy a leer en la versión nueva traducción viviente, porque es la que he tomado, y dice el Señor haciendo una promesa: en aquel día yo declararé delante de mi Padre y sus ángeles, ustedes me pertenecen. Esto es la nueva traducción viviente. Y Apocalipsis 1:1, ¿qué dice? Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de Jesús que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que Dios le dio. Aquí se ve claramente que nosotros somos sus siervos. Entonces, ya que tenemos estos dos puntos principales, ¿qué significa y qué conlleva? Me gustaría, por ejemplo, así como este local tiene pilares que sustentan la edificación, pues lo que yo estoy edificando también ponerles 3 pilares. 2 señores, 2 siervos, 2 cimientos. Repite conmigo: 2 señores, 2 siervos, 2 cimientos. Entonces, en Mateo 6:24, el Señor Jesús habla sobre: nadie puede servir a 2 señores, pues amará a uno y aborrecerá al otro. Nadie puede servir a 2 señores. En otro texto, habla sobre el joven rico, Mateo 19, Lucas 18, Marcos 10, y se ve que el joven rico le dice: hey, Señor, ¿cómo puedo ganar la vida eterna? Y él le dice: bueno, cumplir los mandamientos, ¿no? Y le dice: bueno, ya lo he cumplido todos. Y luego Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí el joven rico se entristece. ¿Por qué? Porque estaba sirviendo a 2 señores. Y ahí Jesús le dice: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero a lo mejor pueden decirme: Juan, no, que aquí está hablando de las riquezas en contexto. Y sí, pero aquí podemos ver un principio muy importante. Nadie puede servir a 2 señores. El señor del joven rico era el dinero, pero a lo mejor tú eres tu propio señor, ¿no? Y a lo mejor simplemente estás alimentando tus propios deseos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Romanos 16:18, que Pablo está hablando de ella. Hay algunos que sirven a sus propios bienes. Por ejemplo, ¿qué pasó con Satanás en el cielo? Satanás no estaba sirviendo a otros señores, no había otro a quien servir que no fuera a Dios. ¿Y a quién él quiso servir? A sus propios deseos. ¿Qué pasó con Adán en el huerto? No había otro señor a quien servir que no fuera el Señor. Pero él mismo dice: no, a lo mejor yo también puedo ser el Señor. A lo mejor nosotros estamos batallando con eso en nuestro interior. No queremos servirle a Él porque estamos buscando servirnos a nosotros mismos. Yo te pregunto a ti: ¿tú a quién sirves? ¿Cuáles son los deseos e impulsos que tú sigues en tu vida? ¿Quién es tu Señor? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo por Jesús? Esta es una muy buena pregunta, porque Jesús mismo dijo en Lucas 14:33, si tú no dejas todo lo que tienes, si no renuncias a todo lo que tienes por mi causa, no puedes ser mi discípulo. Entonces, esto es Jesús hablando. Hermano, no te ofendas conmigo, yo estoy hablando la palabra de Dios. No es un mensaje que yo estoy elaborando, simplemente estoy hablando lo que Jesús dijo. Nadie que no renuncia a todo lo que tiene no puede ser mi discípulo. ¿Tú a quién adoras? Porque el servicio es una forma de adoración, por ejemplo. ¿A quién sirves? Eso se manifiesta en ¿a quién tú adoras? ¿A quién tú adoras? El pastor muchas veces nos ha hablado de que a veces tenemos ídolos en nuestro corazón. A lo mejor es el dinero, a lo mejor es el éxito que este mundo nos ofrece. ¿En pos de qué tú estás haciendo? ¿Cómo estás significando tu vida, no? El segundo punto es 2 siervos. ¿Captáis? 2 siervos. Repite conmigo: 2 siervos. O sea, vamos a repetir para que no te lo vaya a decir. Jesús, por ejemplo, era un ilustrador excelente. A mí me encanta porque en todo momento Jesús comenzaba a ilustrar a quién voy a comparar a esto, ¿no? Y a mí también me gustaría, por ejemplo, hacer una comparación entre 2 tipos de siervos, ¿no? El que oye la palabra de Dios y la hace, y el que la oye pero no la hace. Yo, por ejemplo, podría comparar el que oye la palabra pero no la hace a un soldado que se lista en el ejército, pero luego cuando su comandante, su superior le da órdenes, él dice: sí señor, pero no hace lo que se le está diciendo, no cumple las órdenes que se le están dando. O por ejemplo, digamos, los hijos, ¿no? A veces la mamá y el papá le dicen lo que tienen que hacer: sí mamá, pero luego no lo hacen, están ahí en la play
Y me escuchaste, sí, te escuché, pero no hacen. Entonces, realmente, o el esposo, a lo mejor, no, o la mujer ahí diciéndole lo que tiene que hacer, sí, cariño, ¿no? Entonces, no se trata de escuchar, sino de hacer. Esas son comparaciones. Pero también podemos hablar de cristianos de domingos, que venimos aquí, escuchamos la palabra, y cuando salimos de aquí, como si no hubiéramos escuchado nada. Entonces, son siempre comparaciones. Por favor, nadie se ofenda. Sí. Y bueno, entonces, dentro del punto dos siervos, quise, por ejemplo, tocar el tema de la desobediencia. En la parábola del hijo pródigo, podemos ver claramente una diferencia entre lo que es la rebeldía y la desobediencia. Vemos que el joven que se va de la casa, el hijo que se va de la casa, es un rebelde. Pero vemos que el que se queda en la casa es un desobediente. ¿Cuál es la diferencia? Pues el rebelde es el que no quiere escuchar la palabra de Dios. El rebelde es que a lo mejor no quiere venir aquí a la iglesia, no quiere saber del Señor. Pero el desobediente es aquel que, estando en la casa del Padre, no responde al llamado a la intimidad. Porque el hermano mayor, el padre le rogaba: entra en la casa. Y él no quería. Entonces estaba en desobediencia. A veces confundimos el término de desobediencia con el de rebeldía, pero yo creo que está muy claro en este texto que a veces podemos estar desobedeciendo a Dios, y aunque no seamos rebeldes. ¿Cuál es la esencia de la desobediencia? Escuchar y no hacer. Porque para tú desobedecer, primero tienes que escuchar el mandato. Entonces, cuando tú escuchas el mandato y no lo llevas a la práctica, estás en desobediencia. Yo, por ejemplo, pensaba que el nombre Obed significaba obediencia, y lo estuve buscando, y luego veo que significa siervo, y me llamó mucho la atención. Digo, yo buscando obediencia por el nombre Obed, y resulta que no viene de Obed la palabra obediencia, sino que el nombre Obed significa siervo. Y luego vemos a este Obed Edom, el cual Dios permite que su presencia repose sobre su casa, y Dios bendice la casa de Obed-Edom. Y aquí también podemos identificar un principio muy claro: solo los siervos son dignos de su presencia. Amén. El tercer punto: dos cimientos. Repite conmigo: dos cimientos. Si alguno está durmiendo, pues en el nombre de Jesús echamos fuera todo adormecimiento. En el nombre de Jesús, despierta tú que duermes y te alumbrará lo de Cristo. Dos cimientos, por ejemplo. Entonces, cuando yo veo que la palabra obed no significa obediencia, yo digo, bueno, pero ¿de qué palabra viene la palabra obediencia entonces? Y me pongo yo a buscarlo y veo que la palabra obediencia viene de la palabra Shema. Y la busco en la Biblia y aparece desde Deuteronomio 6, del 4 al 5. La plegaria Shema de los judíos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Luego dice en el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que este es el primer mandamiento. Jesús mismo, cuando le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?, él cita el Shema, ¿no? Esta plegaria: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿no? Y puede ser que no estemos amando al Señor nuestro Dios con todas nuestras fuerzas. A lo mejor estamos invirtiendo nuestras fuerzas en otras cosas que no son el Señor. A lo mejor le estamos dando las migajas al Señor. A lo mejor no le estamos amando con toda nuestra mente. Aquí, cuando yo leía el Shema, a mí me trasladó rápidamente al varón del Salmo 1. Porque igual, digo, el varón del Salmo 1 está, porque luego sigue diciendo: y estas palabras las vas a repetir siempre en tu mente, en tu casa, a tus hijos, o a tus criados, donde quiera que estés, tú vas a repetir estas palabras. Yo digo, el varón del Salmo 1. El varón del Salmo 1. Entonces, realmente me llamaron muchísimo la atención esta parte. Y Jesús dijo esto: el primer mandamiento es este. El primer mandamiento es este. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué no Dios pone amor en mí? Por mis hermanos, sí, que aún entendí el amor. Pero estamos realmente alineados con el primer mandamiento, amando al Señor sobre todas las cosas. Porque una cosa es consecuente con la otra. Por ejemplo, también yo me preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué? La palabra que decía el Señor: ¿por qué
me llamáis Señor, Señor, pero luego no hacéis, no obedecéis. A lo mejor puede ser que esté relacionado con el Shema. A lo mejor lo estoy llamando al Señor con toda mi mente. A lo mejor lo estoy llamando al Señor con toda mi fuerza. Puede ser que esté relacionado con esto. Entonces, aquí puse un punto que es pagar el precio, lo que antes mencioné. En Lucas 14:23, el Señor dice: todo aquel que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser discípulo. Pagar un precio. Por ejemplo, vemos el hombre que encontró una perla de gran valor y dice: hey, yo voy a vender todo lo que tengo y voy a comprar esa perla. Luego tenemos el hombre que encontró un tesoro escondido en un campo y va y vende todo lo que tiene, no una parte de lo que tiene, y compra aquel campo. Porque aquel campo valía la pena, ¿no? También tenemos a las 10 vírgenes, que las vírgenes insensatas, cuando ven que el Señor quiere y no tiene aceite suficiente, van y le piden a las otras: danos de vuestro aceite. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dicen las que tenían aceite? No, tú buscas tu aceite, no vayas a cambiar mi falta también. Paga todo el precio, ve y cómpralo. Entonces, cada uno tiene que pagar su precio. El ejemplo del joven rico, él no quiso pagar el precio. Dice que cuando el Señor Jesús le dijo que le diera todo lo que tenía, él se entristeció dentro de sí, porque tenía muchas cosas. Para él era más valioso lo que tenía que seguir a Jesús. Entonces él no quiso pagar el precio. A lo mejor el Señor te está pidiendo algo en tu corazón y tú estás postergando la obediencia. Como decía algunos: Señor, déjame que, y luego te seguiré. Estudio, trabajo, esposo. ¿Cuál es la excusa que tú estás utilizando para justificar tu desobediencia? Yo no estoy aquí sacando nada de nadie a la luz, pero en este momento oro para que Dios nos hable a cada uno de nosotros cuáles son las cosas que Dios está pidiendo a cada uno de nosotros y que nosotros no estamos obedeciendo. Entonces, aquí puso una frase, dice: si solo vienes los domingos a escuchar la palabra de Dios, pero luego no la aplicas a tu vida, estás edificando tu vida sobre la arena. Y puede ser que venga el temporal que puede ser enfermedades, escasez, desierto, tribulaciones, un despido, insultos, cuando te pones al mundo, te avergüenzas de predicar a Jesús. Y ahí se ve realmente cómo estás tú edificando tu vida. Si la estás edificando sobre la obediencia o simplemente sobre escuchar la palabra de Dios. ¿Tú cómo estás edificando tu vida? Bueno, he tocado dos puntos principales. ¿Cuál era el primer punto? Bueno, los dos primeros puntos eran: ¿qué significa? ¿Qué conlleva? Y luego tenemos tres pilares, que son 2 señores, 2 siervos, 2 cimientos. Y bueno, los dos últimos puntos que voy a tocar son la identidad de la iglesia y la identidad de Cristo. La identidad de la iglesia. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes a veces la hemos utilizado para definir nuestra total identidad de quiénes somos en Cristo. Y a veces olvidamos que en esa misma conversación el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, pero luego el reino de los cielos también es semejante a un siervo que se va y da talentos a su siervo, luego viene y le pide cuentas. Y a veces como que le damos tanto énfasis a que somos la novia, que somos la novia, que somos la novia, pero nos olvidamos que también somos sus siervos. Y yo puse aquí también una frase, un principio muy importante. ¿Por qué pongo este principio? Lo voy a decir primero. Porque yo creo que ahora nosotros, mientras estamos aquí en la tierra, nuestra identidad está más clara en que somos siervos, en que somos esposas. Porque nosotros no tenemos que estar esperando únicamente, sino que tenemos que tener una espera activa. Él nos dio órdenes claras de lo que teníamos que hacer mientras Él no estaba aquí. Tenemos ahí la gran comisión. Entonces, yo puse este principio aquí. Si tú no estás dispuesto a ser su siervo, no estás preparado para hacer la obra. Amén. 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 Luego pongo el último punto, la identidad de Cristo. Y si los chicos pueden acompañarme ya, no me voy a dar mucho más, ya iré concluyendo. La identidad de Cristo. En Mateo 16 vemos que Jesús comienza a preguntar: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos, los discípulos comienzan a responder:
bueno, uno dice que tú eres Jeremías, otro dice que tú eres Juan el Bautista. Y Jesús luego le pregunta, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Ahí luego salta Pedro y dice, hey, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ese texto sí lo trajo a la mente, lo trajo a mi mente porque digo, bueno, pero si hubieran estado los fariseos ahí, le hubieran preguntado como le dijeron a Juan el Bautista, ¿y tú qué dices de ti mismo? Eso le hubieran preguntado a Jesús si los fariseos hubieran estado ahí. Y yo dije, bueno, ¿pero qué dice Jesús de sí mismo? ¿Qué dice Jesús de sí mismo? Cuando le preguntaron a Juan el Bautista, él dice, yo soy la voz que clama en el desierto. Si le hubieran preguntado a Jesús en ese momento, ¿qué le hubiera dicho? A lo mejor hubiera respondido con los yo soy, que él mucho pronunció cuando él estaba aquí en la tierra. Yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vida. Yo me pongo a analizar y yo veo que cada uno de sus nombres estaban anclados en la identidad de Cristo en la tierra como redentor. Pero luego yo digo, bueno, pero ¿qué dice el Señor en Apocalipsis? Porque aquí podemos ver que la identidad de Cristo tiene una autoridad. El Cristo redentor, el Cristo en la tierra, el Cristo humillado, y luego tenemos el Cristo glorificado, que es el cual se nos revela en Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo sabemos que es revelar? Una revelación, porque lo dice en el capítulo, en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su cielo para saber las cosas que han de suceder pronto. El Jesús humillado tenía un propósito redentor. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Luego que ya hayamos resucitado, ya que luego que hayamos recorrido el camino, que hayamos entrado por la puerta, aquí nos encontramos. Nos encontramos al Jesús glorificado, que Él se revela en Apocalipsis con los mismos yo soy. Dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Luego Él mismo sigue diciendo, yo soy el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Él tenía en sus manos las llaves. Entonces, aquí vemos realmente que Jesús revela quién es el Jesús glorificado. El mismo que aparece en Daniel 7, el Hijo del Hombre, ¿no? Ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1, Juan comienza a describir lo que él vio. Él dice, yo estaba en el día del Señor en el Espíritu. Yo oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envían a las 7 iglesias que están en Asia. Y cuando Juan se da la vuelta, yo me di la vuelta para ver quién era que estaba hablando conmigo. Y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, semejante al Padre Nacho. Entonces, este Padre Nacha, él ve que sus cabellos y su cabeza eran como blanca lana, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce pulido, refulgente como un horno. Este es el Jesús glorificado. El Jesús de la cruz ya no existe. Solo hay un Jesús que está glorificado, el que está delante del Padre ahora. Y tenemos que alinearnos con la visión de quién es Jesús. Tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad cuando a nosotros nos pregunten, ¿tú quién eres? Tú tienes que saber claramente quién eres tú. Porque el enemigo siempre ataca la identidad. Eso fue lo que hizo con Jesús en el desierto. En Apocalipsis 1:8 el Señor dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Este es Jesús, ¿no? Y yo me ponía a meditar realmente en lo que dice la Biblia, que dice, toda rodilla se doblará ante Jesús, ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice en Apocalipsis que él tiene una escritura en su muslo. ¿Y saben qué dice? No dice ni el esposo, ni el ladrón, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué Señor de Señores? Porque en el milenio y en el reino venidero, a nosotros nos va a dar potestad sobre 10 ciudades, sobre 20 ciudades, y seremos señores
Señor por encima de nosotros. Por eso, Señor de señores. Porque no hay nadie por encima de Él. Y cuando yo meditaba en toda la rodilla se doblará, yo digo, wow, la novia no se va a librar de postrarse ante el Cordero. No se libra la novia de postrarse ante el Cordero. Entonces, antes que el esposo, Él es el Señor. Tenemos que tener muy claro eso, que Él es nuestro Señor. Y aquí podemos decir, puse una frase, así como no podemos decir que la iglesia en plural es la sierva, tampoco yo en singular puedo decir que yo soy la novia. Entonces el pensamiento que yo tengo que tener sobre quién soy yo es yo soy un siervo de Dios. Ahora, eso es lo que Jesús dice. Él no me ve a mí como la novia. La novia, la esposa, es un término utilizado para referirse a la relación con toda la iglesia. Nosotros todos, el cuerpo de Cristo, somos la novia, pero cada uno en particular es un siervo del Señor. Y he escuchado por ahí que el texto más cruel de toda la Biblia es cuando el Señor dice, por ejemplo, en Mateo 7, del 29 al 23, el Señor le dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre desde los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ese es el punto más cruel, es decir, bueno, cruel no porque sea cruel, sino porque es una situación muy dolorosa que tú vayas delante del Señor y digas, yo no te conozco. Yo no te conozco. No sé si alguna vez nos pasó con suplicantes a alguien, esa persona no se acordaba de ti, duele, aunque tú seas una simple persona. Pero si tú te acercas al Señor en aquel día y Él te dice, no te conozco, tiene que ser muy doloroso eso. Y en aquel día tú puedes escuchar dos palabras. Nunca te conocí, o buen, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tú no vas a escuchar, hey, fuiste una buena esposa, me esperaste durante mucho tiempo, si tú no lo vas a escuchar. Buen siervo fiel, o siervo sensato, una de las dos. Y a mí me fascina ese pensamiento. Cuando yo me presenté delante de Jesús, yo me diga, hey Juan, buen siervo y fiel. Wow, eso a mí me conmociona. Yo no puedo pensar en eso y quedarme sin estar emocionado por dentro, porque esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza. Yo te hago una pregunta, iglesia Viva el Mundo. ¿Tú deseas ser conocido por Dios? ¿Tú deseas en aquel momento cuando llegues a aquel lugar que Él diga, hey, sí, yo te conozco? Que Él declare tu nombre delante de su Padre, que Él diga, no, ese me pertenece, ese es de lo mío. Pues vamos a ver qué dice la Escritura en 1 Corintios 8:3. Dice, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Aquí tenemos la clave. Si alguno ama a Dios, puede tener la certeza de que Dios le conoce. Entonces, ¿dónde está el punto? Yo tengo que ¿cómo yo compruebo si yo amo a Dios o no le amo? Porque si tengo la certeza que amo a Dios, también tengo la certeza que Él me conoce. Vamos a ver qué dice la Escritura para saber cómo yo puedo estar seguro que yo amo a Dios. ¿Qué dijo Jesús? Juan 15, del 14 al 15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos, porque todas las cosas soy de mi Padre, os las he dado a conocer. Y el Señor también dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto se conoce que tú amas al Señor, si tú guardas sus mandamientos. Y ya que he estado trayendo un mensaje muy importante sobre que somos siervos, también tenemos que tener en cuenta lo que Él dice, ya no llamaré siervos, porque a lo mejor alguno de nosotros está diciendo, no, Juan, pero tú te sacaste esta parte, ya no somos siervos. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os mando, sois mis amigos.
Entonces, cuando yo hago lo que Él me manda, Él derrama una gracia sobre mi vida y en ese momento yo comienzo una amistad con Cristo. Nuestra amistad con Jesús comienza con la obediencia. Y me venía a mi mente, por ejemplo, Abraham. Abraham, que él mismo se identificaba como un siervo. La confianza que le tenía a Dios, que él decía: yo no voy a hacer nada sin revelarse a mi siervo Abraham. Amigo de Dios. El centurión me llamó mucho la atención porque el centurión era un oficial que tenía a su mando 100 soldados. Y dice que este centurión deja, digamos, sus 100 soldados y se moviliza a salir de su zona de confort por un simple criado. Y yo digo: wow, este centurión me acuerda a alguien. ¿A quién me acuerda este centurión? Digo: wow, es a Cristo. Porque Cristo deja las 99 y va a por la que se le perdió. Cristo dejó su zona de confort para venir a por nosotros, simples siervos. Entonces, en el momento que yo entiendo la grandeza de Cristo, que Él es mi Señor, entiendo mejor cuál es su gracia de humillarse a mi condición. Y esto lo puedo ver realmente en Filipenses 2. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. A lo mejor tú te estás aferrando a querer la esposa, a quien en el tiempo que nos serás glorificado. Pero hoy nosotros humillamos. El Señor dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos saque cuando fuera el tiempo. Yo te digo, no es el tiempo de sacarse. Si alguno busca su propia gloria, su gloria nada es. Pero vemos la gracia del Señor, ¿no? Vemos que el Señor es como el pastor, como dice David, Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará. Si vemos el carácter del Señor que nos guía, que Él tiene pensamiento de bien y no de mal para nosotros. Él dice: yo sé los planes que tengo para vosotros. A lo mejor tú estás haciendo muchos planes en tu vida. El Señor dice: yo sé los planes que tengo para vosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Yo no sé si el Señor te está hablando a ti en tu corazón, pero yo creo que en este momento tú digas: Señor, ¿qué es lo que te estás demandando de mí? Que tú cierres tus ojos en este momento, que te olvides de que yo estoy hablando y te centres en Jesús de Nazaret, que es el primero, el primogénito de entre los muertos. Él es el camino de la verdad. Pero también dice la palabra que delante de Él todos tenemos que dar cuentas. Comienza a ir de tu lugar a hablar con el Señor y pregunta: Señor, ¿qué es lo que estás demandando de mí? ¿Cómo estoy delante de ti? ¿Hay algún ídolo en mi corazón? ¿Hay otros señores en mi corazón? ¿Estoy obedeciendo lo que estoy escuchando? En este momento es necesario que te pongas a cuenta con el Señor como viene a ser el pastor. Hemos tomado la mesa del Señor y Pablo le decía: no puedes tomar de la mesa del Señor y de la mesa de los ídolos. ¿Será que hay algún ídolo en tu corazón? ¿Será que hay un ídolo en tu corazón? Conéctate con el Señor. Y en este momento que ya hemos escuchado la palabra de Dios, quiero traerte a la mente a María, que tiene que ser el reflejo de la iglesia. Dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra. En otra ocasión estaba a sus pies derramando su perfume. Un perfume muy costoso. Y si tú sientes realmente que tienes que derramar tu alma delante del Señor, es tiempo para hacerlo, es tiempo para que te olvides que yo estoy aquí y te conectes con Él. El Señor está aquí. El Señor dice: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Conéctate con Él y comienza a adorarle, comienza a derramar tu perfume en nombre de Jesús.